La psychologie des personnes qui ont grandi dans les années 70 est l'une des choses les plus difficiles à expliquer à ceux nés après 2000, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple différence de génération, mais d'une manière différente de construire l'esprit. En écoutant ça, pose-toi une question. Si tu avais grandi dans ce monde-là, qui serais-tu aujourd'hui? Ils ont grandi dans le silence, pas sous une surveillance constante, pas protégés en permanence. Et cela a tout changé. Imagine, tu disparais pendant 5 heures et personne ne panique. Pas de téléphone, pas de GPS, pas de message. Juste un vélo, quelques amis et une phrase. Rentre avant la nuit. Et même cette phrase n'était pas stricte. Maintenant, réfléchis. Est-ce encore possible aujourd'hui? Ta réponse en dit plus sur toi que tu ne le crois. Ese entorno creó algo muy específico, la confianza de poder vivir sin ser dirigido constantemente. En la mente de quienes crecieron en los años 70, todavía existe una voz interna que dice, de alguna manera lo resolveré, incluso sin saber cómo. ¿Y de dónde crees que viene esa seguridad? Para entender a esta generación, hay que mirar a la que vino antes. Muchos fueron criados por padres que vivieron la guerra o crecieron justo después de ella. Esos padres no hablaban, no explicaban sus traumas, no abrían sus emociones, simplemente sobrevivieron y sin darse cuenta heredaron a sus hijos esa mentalidad de supervivencia. Por eso, los niños que crecieron en los años 70 maduraron antes de tiempo. La responsabilidad no era un concepto, era una atmósfera. Cuando algo se rompía, no se reemplazaba, se reparaba. Cuando algo salía mal, no había pánico, había adaptación. Porque la ayuda no solía venir de afuera. La ayuda eras tú. Y esa realidad te enseñó algo fundamental. Puede que nadie venga, pero aún así puedes mantenerte en pie. Esta generación conoció el riesgo muy pronto. Árboles altos, bicicletas sin casco, caídas, heridas, pero no todo riesgo fue registrado como peligro. Por eso hoy saben distinguir casi instintivamente entre el peligro real y el miedo aprendido. Por eso distinguen de forma instintiva entre el riesgo manejable y el peligro real. En una crisis no gritan ni se paralizan, empiezan a buscar soluciones. ¿Y por qué parecen tan tranquilos? Porque su sistema nervioso conoció el caos en la infancia, no en la adultez. Otra diferencia clave es la soledad. En los años 70, la soledad no era un problema, era simplemente un estado. Podías pasar horas solo, aburrirte, pensar, y nadie venía a distraerte. Por eso, esta generación no le teme al silencio. Puede existir incluso con el teléfono apagado. Hoy, cuando muchas personas no soportan 10 minutos a solas, ellos aprendieron a mantenerse firmes dentro de ese espacio. Eso lo aprendieron siendo niños. Ahora miremos a los nacidos después del 2000. Ellos nacieron dentro de la velocidad. Notificaciones, pantallas, comparaciones. Sus mentes nunca se detuvieron, ni siquiera en la infancia. La carga de información que reciben en un solo día equivalía en los años 70 a casi una semana entera. Esta generación no es débil, está sobreestimulada. Por eso se cansan rápido, se agotan rápido. Porque su cerebro nunca descansa por completo. Incluso cuando creen estar descansando, siguen deslizando la pantalla y eso no es descanso. Entonces, ¿qué tipo de vida es más difícil? ¿La silenciosa pero pesada? ¿O la rápida que nunca se detiene? ¿Cuál de las dos es más asfixiante? Las personas que crecieron en los años 70 son como un puente. Un pie está en un mundo lento, crudo y real. El otro en un mundo rápido, digital y ruidoso. Por eso, cuando hablas con ellos, sientes algo distinto. No hay prisa, no hay exhibición, no hay necesidad de demostrarse, porque su seguridad no viene de los likes, sino de la responsabilidad asumida. Pero eso tiene un precio. A esta generación le cuesta decir estoy cansado. En su mente esa frase se mezcla con la debilidad. Parecen fuertes, pero muchos están silenciosamente agotados. Las personas que crecieron en los años 70 no están desactualizadas, no se quedaron atrás, no fueron educadas, fueron puestas a prueba. Y esa estructura mental formada a través de la prueba se está volviendo cada vez más rara. Tal vez por eso resulta tan difícil comprenderlas. Tal vez el problema no sea qué generación es más fuerte. Tal vez la verdadera pregunta sea esta. ¿De qué se fortalece una persona? ¿Del silencio o de la estimulación constante?
Las personas que crecieron en los años 70 no eran mejores, tampoco eran especiales. Simplemente fueron moldeadas de otra manera. Nadie las preparó. La vida las puso a prueba directamente. Y hoy, en un mundo donde todo va cada vez más rápido, esa estructura mental lenta pero resistente está desapareciendo. Quizás por eso, cuando las miras, sientes algo extraño. Porque no vienen del pasado, vienen de una forma de ser humano que ya se está volviendo rara.